Me acerqué a un pequeño podio de madera frente a un círculo de sillas. Siempre he odiado hablar en público, desde mi clase de discurso en la secundaria. Mis rodillas temblaban y temía que mi voz se quebrara. Después de observar a la docena y media de hombres sentados, respiré profundamente para calmarme y comencé. Hola, mi nombre es Gary, dije como introducción. Después de una breve pausa para recuperar el aliento, continué. Y soy un cornudo. Esperé al menos 20 segundos, observando la reacción de la audiencia. La mayoría parecía sorprendida por mi declaración, con expresiones que iban desde la incredulidad hasta una mirada en blanco. Pero ni un solo hombre se burló de mi confesión inicial autodepreciativa. Bueno, no del todo, pero el hecho de que tenga este estigma me enfurece más allá de la creencia. Esta es mi segunda reunión y he escuchado media docena de sus historias, así que decidí compartir la mía. A diferencia de la mayoría de ustedes, todavía estoy casado. Mi abogado sugirió que reciba asesoramiento para controlar la ira mientras trabajamos en mi caso de divorcio y organizo mis cosas. Hasta ahora, parece que está ayudando al menos. Todavía no he matado a nadie. Esto fue recibido con sonrisas y risas discretas. Antes de que todo esto comenzara, no me consideraba una persona desconfiada. No tenía idea de que era poco observador. Sinceramente me consideraba un esposo amoroso, con la esperanza de convertirme pronto en un orgulloso padre. Nunca me consideré una víctima. Tampoco me consideré un fracaso. Nunca fui el mejor en nada que hiciera, pero tampoco fui uno de los perdedores ni me acerqué. En la escuela secundaria, estaba en el tercio superior de mi clase académicamente. Lo mismo en la universidad. Me gradué de la universidad con un promedio de 3.4, más que suficiente para entrar a la escuela de posgrado, donde nuevamente me desempeñé bien trabajando como contador. Al graduarme, con un poco más de experiencia, conseguí un buen trabajo como contador especializado y pensé que estaba en un camino sólido hacia el éxito. Luego, la alfombra fue retirada de debajo de mis pies. El éxito académico y luego financiero son una cosa, pero cuando algo que define quién eres te es arrebatado, es lo peor que una persona puede enfrentar, dije. Cuando tu esposa te dice que no eres lo suficientemente bueno para ella, bueno, tal vez no directa o verbalmente, sino más bien en la práctica, es destructivo, comencé a hiperventilar. Agarré este pequeño podio y me aferré a él como un bote salvavidas en un mar tormentoso. Lo siento, me desvié un poco, dije, reagrupándome. Los dos hombres en la primera fila me dieron un pulgar arriba y asintieron para indicar que me entendían y que podía continuar. Permítanme retroceder, dije. No voy a empezar a contarles lo hermosa y sexy que es mi esposa, cuán grandes son sus pechos y todo eso. No voy a describir nuestra vida sexual y decir que era súper apasionada y teníamos sexo apasionado todos los días. Diré que éramos activos en la cama y parecíamos tener una gran vida fuera del dormitorio. Ella era mi mejor amiga y compañera de vida, o eso pensaba. Ava y yo nos conocimos en la universidad el semestre antes de recibir mi licenciatura. Todo funcionó para nosotros y nos casamos el verano siguiente. Inmediatamente conseguí un trabajo decente como contador para poder pagar su educación. Luego, después del año de experiencia laboral que necesitaba, terminé mi grado y Eva se convirtió en asistente legal. Recientemente, anunció su deseo de ir a la escuela de leyes. Resoplé. Buena suerte para ella con eso. No voy a pagar por eso. Esto provocó algunas risas en la audiencia. Con 2 préstamos universitarios, no tuvimos hijos ni siquiera compramos una casa hasta que ambos sentimos que podíamos costear el gasto, dije. El año pasado, después de 5 años de matrimonio, compramos una vieja casa de 4 habitaciones y la remodelé por completo. Desmantelé el interior e incluso cambié el diseño para adaptarlo a nosotros. Lo convertí en lo que Ava y yo imaginamos como nuestro futuro hogar. Mi hermano mayor es contratista y se especializa en renovar casas antiguas y convertirlas en sueños para sus clientes.
Trabajé para él cada verano mientras estaba en la escuela, así que sentía que tenía las habilidades necesarias para desmantelar la casa y reconstruirla para que fuera lo mejor posible. Mi hermano me ayudó cuando comencé e incluso convenció a sus subcontratistas para que me dieran tarifas especiales para trabajos que no estaban en mi área de experiencia. Por supuesto, algunos de estos contratistas ya eran clientes míos de contabilidad, así que parte del trabajo fue un intercambio de favores. En otras palabras, no tengo mucho dinero invertido en la casa en sí, pero si la vendiera ahora, valdría 3 veces lo que invertimos en ella. Ava recibió su casa soñada y parecía emocionada y complacida. Hace 6 meses anunció que estaba lista para quedar embarazada, y solo 2 meses después anunció que estaba embarazada. Debería haber estado en el séptimo cielo, y al principio lo estuve. El hecho es que el niño no es mío, o al menos estoy bastante seguro de que no es mío. Y en este momento, sinceramente espero tener razón, admití. No sé exactamente cuánto tiempo mi esposa ha estado engañándome, pero mirando hacia atrás, sospecho que fue al menos intermitente durante la mayor parte del último año. Tenía mucho tiempo para engañar mientras yo trabajaba arduamente como contador y renovaba nuestra futura casa por las noches y los fines de semana. Ahora, estoy seguro de que muchos de ustedes se preguntan cómo. Descubrí las aventuras de Eva. Obtuve unos cuantos asentimientos, nada como algunos de ustedes. Sin noches tardías, duchas rápidas cuando la mujer llegaba a casa, ropa interior de hombre debajo de la cama ni nada por el estilo. Todo comenzó con una simple llamada telefónica. La escuché hablar con alguien por teléfono mientras estaba en su habitación y pensé que estaba sola. Estaban hablando con alguien sobre lo que necesitaban empacar para un próximo viaje de negocios. Al escuchar la voz de Eva, asumí que estaba hablando con una mujer. Lo que llamó mi atención fue que Ava estaba discutiendo con esta mujer una lista de juguetes para llevar consigo y que estaba preocupada por tener relaciones sexuales con su jefe en las etapas finales de su embarazo. Dijo algo como, sí, sé que me dijiste que está de moda tener sexo hasta unas pocas semanas antes de dar a luz, pero este es mi primer bebé. Todavía no he tenido 2. Al igual que tú. Claro. No quiero molestar a Doug. Ahora sé que Doug es el nombre de su jefe. He escuchado esta conversación docenas de veces en las últimas semanas. La grabé en mi teléfono móvil. Me dirigí al especialista en seguridad que utiliza mi hermano para obtener ayuda. Configuró un par de cámaras y dispositivos de grabación, y también proporcionó varios que podía poner en su bolso y maletín mientras estaba en el trabajo. La sorprendí engañándome en mi cama varias veces y tuve algunas conversaciones de audio interesantes. Ella tiene relaciones sexuales tanto con su jefe como con su secretaria, a menudo al mismo tiempo. La secretaria está casada y tiene un par de hijos. Por lo que entiendo, los 3 lo hacen como trío siempre que pueden, y el jefe a menudo tiene relaciones sexuales con una u otra mujer en el trabajo. Es sorprendente cómo incluso trabajan, aparentemente. Quiero contarles algo sobre lo que el doc me preguntó. Me pidió que intentara entrar en la cabeza de Ava para entender su motivación para buscar sexo fuera de nuestro matrimonio. Tal vez estaba molesta por nuestra larga separación y necesitaba contacto físico y emocional para compensar esto. Bueno, les diré lo mismo que le dije a él. No me importa. Ella cambió. Es tan simple como eso. Si se hubiera sentido sola, podría haber dicho algo fácilmente. Pedir un poco más de tiempo para nosotros, pero no lo hizo. Decidió irse y cambiar. La razón es discutible. Ok, eso es casi todo lo que tengo. Gracias por permitirme desahogarme. Ahora estoy en proceso de divorciarme de esta mujer. Esta mañana se fue a otra reunión fuera de la ciudad con un cliente corporativo. Y sí, el jefe y la secretaria también van. Terminé mi discurso antes de tener tiempo de alejarme del podio. Uno de los hombres, un hombre grande y fornido, habló. ¿Por qué no fuiste a golpear a este tipo? Por supuesto. No tengo idea de quién lo hizo, ya que no estaba allí y tengo una buena coartada,
pero el tipo que sedujo a mi ex tuvo la mandíbula rota. Nadie vio un ataque aleatorio, dicen los policías. Hubo risas por todas partes. Les dije que ni siquiera había conocido a mi futura ex esposa. Todavía tenía planes. Me miraron incrédulos. La razón principal por la que asisto a estas reuniones es para controlar mi ira. Puedo decir que he imaginado usar un bate de béisbol o incluso poner unas cuantas balas en el trasero de Doug, pero no voy a arriesgarme a ir a la cárcel. Y todo este sinsentido sobre cómo tengo que pelear por mi mujer como un hombre es solo eso, sin sentido. No es mi mujer. Si no quiere actuar así, no la he tocado desde la noche que escuché esa conversación. Lo dije. Contraje COVID esa misma noche. Di positivo y he estado durmiendo en la habitación de invitados en cuarentena desde entonces. De hecho, puedo tener el récord de una prueba positiva en 3 semanas. En realidad, busqué en línea y dice que en algunos casos puedo dar positivo durante un mes y con el embarazo, es más seguro para mí dormir en otra habitación. Me reí. Obtuve algunas sonrisas y pulgares arriba. Me alejé del podio. ¿El líder del grupo? Un terapeuta se acercó y me agradeció por mi honestidad y apertura. Me pidió que siguiera asistiendo a reuniones públicas, así como a nuestras consultas privadas. Le dije que lo pensaría. Puede que necesite desahogarme más tarde, pero por ahora el león está enjaulado. Estoy aquí solo por insistencia de mi abogado. Mi abogado dijo que estaba al borde de un colapso y necesitaba una válvula de escape. Simplemente planear divorciarme de Ava no era suficiente para calmar mi ira. A diferencia de una reunión de alcohólicos anónimos, estas reuniones terminaron con todos bebiendo. Todos fuimos a un bar en la siguiente cuadra. ¿Entonces ni siquiera le dijiste a esa mujer que sabes que te está engañando? Preguntó incrédulo un tipo. Sacudí la cabeza. Maldición, exploté, abofeteé a mi esposa y luego la eché por la puerta. Por supuesto. Ella me dijo que iba a salir en una cita con un chico cuando él entró por la puerta detrás de ella. Se quedó allí sonriendo mientras me decía que se iba y probablemente no regresaría hasta la mañana siguiente si él no hubiera sido tan malditamente rápido. Estaba pateando la puerta de su auto tratando de llegar a él cuando llegó la policía. Es por eso que asisto a estas reuniones, ordenadas por el tribunal para lidiar con la ira. ¿Y qué pasa con estos otros tipos?, pregunté. ¿Están en la misma situación? La razón por la que pregunto es porque algunas personas parecen disfrutar escuchando mi historia. Me pregunto si entre ellos hay quienes vinieron en calidad de prospectos. El tipo me miró en blanco y preguntó, ¿prospectos? Sí, ya sabes, como en la vieja broma. Un adolescente va a confesarse y admite que tuvo relaciones con una chica en la escuela. El sacerdote pregunta si fue Mary. El adolescente responde que no. El sacerdote pregunta si fue Susie. Nuevamente, no. El sacerdote preguntó por la tercera chica, Joanna. No de nuevo. Entonces, el sacerdote le dice al niño que diga 10 Ave Marías. El chico sale y su amigo, que estaba esperando, le pregunta qué dijo el sacerdote. El primero dice que le dijo que dijera 10 Ave Marías y le dio 3 buenos prospectos. Los demás en la mesa se rieron. Parece que eres un buen chico, dijo uno. Si quieres que alguien reparta golpes más tarde mientras estás en la iglesia frente a un montón de testigos, avísame. Le pregunté cómo sabía que no era el policía que lo estaba preparando. Porque a veces trabajo para tu hermano como subcontratista. Recuerdo haberte visto trabajar hace un tiempo. Probablemente no me reconozcas porque solía tener una barba grande y el pelo largo. Demasiado llamativo, si me entiendes. Me hice una nota mental para preguntarle a mi hermano sobre la historia de este tipo algún día, y le dije que por ahora solo estaba reuniendo todo. Según lo aconsejado por mi abogado. Luego le pediré a mi esposa que sea notificada y continuaré. Me limité a 2 botellas de cerveza.
Me sorprendió lo mucho mejor que me sentí mientras conducía a casa. Tal vez realmente hay algo en eso que permite a la gente, incluso a desconocidos completos, enterarse de tus problemas. Confesar o sacar tus demonios puede ser bueno para el alma. Pero tenía trabajo que hacer. Estaba en una misión. Como les dije a los chicos en la reunión, mi futura exesposa estaba fuera por una semana con su jefe y la secretaria June. Planeaban estar fuera toda la semana para reunirse con algunos clientes corporativos. Sospecho que el trabajo se completará en 2 días. Sabía que era una farsa y sabía lo que estaban tramando mucho antes de que me lo dijeran. Pueden quedarse para asistir al festival de jazz el próximo fin de semana a cargo de la empresa. Ava iba a tomar un tiempo libre, así que tendrá unos días libres la próxima semana. Si puedo alejarme de mis libros para pasar algo de tiempo juntos, sabía que esto era una completa tontería. 2 semanas después, entré un poco tarde a la sala de reuniones. Los demás ya habían tomado sus asientos, y el terapeuta intentaba comenzar la reunión hablando sobre cómo desahogar tus demonios internos verbalmente era mejor que desahogarse físicamente y arriesgarse a consecuencias criminales o civiles. No intenté destacar, pero tan pronto como entré, la habitación estalló en aplausos. Qué bueno que has vuelto, Gary. Sé que estos chicos quieren escuchar la continuación de la historia directamente del autor, anunció mi terapeuta. Vale, dije sonriendo, expresando la felicidad que no sentía por dentro. Sin embargo, por ahora, estaba contento de haber subido al podio. Hace unas semanas, les conté mi historia de dolor sobre cómo mi esposa me engañó con su jefe, quizás incluso embarazada de su hijo. No solo eso, sino que también estaba involucrada la secretaria abogada, y aparentemente los 3 disfrutaban de un trío cuando era posible. Bueno, hoy les voy a contar el resto de la historia. Y les dije a estos chicos lo que sabía. No le conté a la esposa de ese idiota ni a los otros maridos tontos. Nada de lo que aprendí. No es que no se lo merecieran saber, pero no quería que reaccionaran exageradamente y arruinaran mis planes. Quería organizar el fiasco de mi esposa a lo largo de su vida. Así que esperé hasta el jueves por la noche de esa semana antes de contarles a alguno de ellos lo que nuestras esposas habían estado haciendo mientras estaban fuera. Me disculpé por la demora y expliqué la razón, luego les dije que iba a pedir que sirvieran a Ava con una citación en el aeropuerto cuando regresaran el domingo por la tarde. Luego sugerí que contactaran a abogados y mencioné el nombre de mi abogado, pidiéndoles que no llamaran ni escribieran a sus cónyuges y que no informaran que los habían descubierto. Cuando el shock inicial se calmó un poco, comenzamos a hablar. Descubrí que, al igual que en mi caso, cada cónyuge llamaba a casa todas las noches y decía cuánto los extrañaba y deseaba estar en casa. Todos sabíamos que nos estaban alimentando con todo tipo de tonterías. Con mi sugerencia, Janice, la esposa de Doug, decidió llevar a sus hijos a visitar a su hermana y hermano en Alexandria. Iba a confiar en ellos y les pediría que regresaran y estuvieran con ella cuando enfrentara a su esposo después de su regreso. Al parecer, esta no era la primera vez que él le era infiel. Ella tiene 2 hijos adolescentes con los que también tenía que lidiar. Bill, el esposo de la secretaria, no pudo tomar tiempo libre del trabajo para el fin de semana. Dirige el departamento de servicio técnico en un concesionario de Ford en esta ciudad. Prometió no llamar a su esposa, June. Dijo que quería estrangularla hasta la muerte sin testigos. Le hablé sobre este grupo y cómo me ayudó a reprimir esos mismos impulsos. Me reí un poco. Básicamente, les conté a ambos lo que hice con mis finanzas y expliqué por qué, retirando la mitad de nuestros saldos de cuentas de ahorro y corriente, etc. En mi caso, no era mucho, pero admitieron que cada uno tenía una buena cantidad de dinero en sus cuentas. Les dije que no iba a cancelar mis tarjetas de crédito hasta el último minuto, pero pagaría la factura desde una cuenta conjunta para asegurarme de que mi esposa pagara su parte, dejándolos pensar en lo que debían hacer. Me fui a casa. Estoy seguro de que han escuchado lo que hice en mi casa y es todo verdad. Fui aplaudido. Hice una media reverencia. Sí,
pasé una semana desmantelando mi casa. Al desmantelar, me refiero a que la desarmé, pero no dañé ninguna de las piezas. Algunos de ustedes pueden recordar de mi explicación anterior que hice la mayor parte del trabajo de renovación del hogar yo mismo con un poco de ayuda de mi hermano. Lo que hice fue devolver ese trabajo. Intercambié en ello. Tuve que dejar la textura en el sheetrock y la pintura, pero la alfombra y el sistema de aire acondicionado son prácticamente lo único que dejé intacto. Desenchufé todos los electrodomésticos y los alejé de la pared. La estufa, el lavaplatos, el refrigerador estaban desconectados e incluso los arneses de cables habían sido retirados. Cada parte fue cuidadosamente empacada en una bolsa y adjuntada al dispositivo. Incluso saqué el triturador de basura y lo dejé en medio del suelo de la cocina y desmonté el fregadero y los grifos y los quité. Decidí mantener los gabinetes de la cocina. Podía desmontarlos y desmonté algunos que dos de nosotros pudimos levantar fácilmente después de aflojar los pernos de montaje, pero solo fue para mostrarle a mi futura ex su hermosa cocina. También dejé los mostradores de la cocina intactos, ya que estaba utilizando un sistema de una sola pieza que no podía arrancar de la pared sin dañarlo. En los baños las cosas fueron diferentes. Drené el agua y quité los inodoros, desarmé las bañeras, incluso volví a quitar los mangos del conjunto. Incluso raspamos los bordes de las bañeras y los lavabos para quitar el yeso y la laca de vaca. Cuando terminamos, parecía una pila de accesorios de fontanería UCID, solo unos pocos tubos expuestos y válvulas de corte sobresalían de las paredes. El jacuzzi y la cabina de ducha quedaron intactos por la misma razón que dejé los mostradores de la cocina. Luego desmonté la cama y la cómoda tanto como fue posible. Todo sobre la cama era simple. El colchón, los resortes y todo lo demás se desmontaron fácilmente y se almacenaron en el pasillo. Todo lo que pude hacer con la cómoda fue vaciarla. Todas las ropas de mi esposa se guardaron en el armario de nuestra habitación, que por supuesto ya no tenía las hermosas puertas de Louvre. Nuestros muebles se veían bien y eran realmente muy caros, pero como muchos muebles en estos días, se ensamblaron apresuradamente. Compramos la mayoría de los muebles desmontados. Desarmé todo lo que originalmente estaba allí. Mi esposa no levantó un dedo para ayudar a recogerlos. Los estantes yacían en pedazos en el suelo. La cómoda que contenía mi licor y todas las baratijas de mi esposa estaba hecha jirones y todas las piezas estaban empacadas ordenadamente. Quería asegurarme de que nada resultara dañado. Lo último en ser retirado fueron los ventiladores de techo y las lámparas de cada habitación. Lo único que dejé fue la lámpara de araña en el comedor, pero saqué las bombillas de ella. Oh sí, quité cada interruptor y enchufe de la casa. Reparamos los cables, aunque la electricidad estaba apagada. Tuve que contratar a alguien para instalar el sistema de aire acondicionado, así que lo dejé en paz. Instalé el calentador de agua yo mismo, pero lo dejé intacto. Ahora probablemente se estén preguntando qué hice con todas las cosas que saqué de los armarios, estantes y paredes. Bueno, no quiero ninguna de estas cosas porque me recordarán la traición. Así que las extendimos en el suelo del dormitorio. Quiero decir, cada plato, cada vaso, cada pequeña figurita estaba ordenada cuidadosamente desde el frente del gabinete hasta la puerta. No podías caminar desde la puerta hasta el armario sin despejar un camino primero. Bueno, me retracto de eso porque la puerta ya no estaba allí. No había puertas excepto las exteriores, que dejé en su lugar por seguridad. Ya he explicado que soy contador, así que guardé los recibos de todo lo que compramos para esta casa. Mi esposa y yo lo pagamos con nuestro presupuesto compartido. Así que iba a devolverle la mitad de esas instalaciones y accesorios, solo sin el trabajo o lo que llamé el valor de mi esfuerzo que invertí en la casa. Mi esposa prácticamente no hizo nada más que seleccionar equipos y ayudar a planificar la renovación. Querré varios dispositivos móviles como una cafetera, microondas y similares. Esto le dará a mi ex algo de qué discutir. Obtuve algunas risas apreciativas. Para cuando su avión aterrizó en el aeropuerto,
todo lo que había ensamblado o instalado en la casa se había desmontado. Recibí una llamada del alguacil que le entregó los papeles de divorcio y me senté a esperar a que regresara a casa. June, la secretaria, los llevó al aeropuerto en su furgoneta y los dejó. Mi hermano y yo estábamos esperando con un par de vecinos que querían ver más del espectáculo. Me habían estado observando derribar la casa toda la semana y podían confirmar dónde estaba y qué estaba haciendo. Mientras esperábamos que los estafadores regresaran a casa, consumimos el contenido de mi licorera y comimos filetes del congelador que guardaba para mí. Todos los demás alimentos fueron entregados en la casa de la madre de Eva al principio de la semana. Le dije que mi congelador estaba fuera de servicio, pero eso no explicaba todos los productos enlatados y condimentos que había llevado. La pobre mujer estaba demasiado confundida para preguntar qué estaba pasando. Sabía que pronto descubriría todo. June solo se quedó lo suficiente para dejar que Ava y Doug bajaran de la furgoneta. Es sorprendente porque Doug incluso volvió a casa con ella. Me adelanté, dejando que los demás miraran desde el costado de la casa mientras Ava salía de la furgoneta, seguida por Doug, su amante. Ambos estaban listos para ser percibidos juntos. Ella gritó, agitando el sobre que le dieron. Estaba furioso, exigía saber qué mentiras podría haberle contado a su esposa y declaraba que me iba a dar un entierro legal por difamar su carácter. Solicité el divorcio por adulterio y lo incluí como una de las partes. Como todos ustedes saben, a los tribunales realmente no les importa la razón del divorcio, pero mi solicitud por adulterio arrojó nueva luz sobre este tema. O más bien, agregó un poco de torpeza porque se convirtió en parte de la historia pública. Al mismo tiempo, la esposa de Doug llegó con su hermana. Sabía la hora de llegada de Ava porque rastreé su teléfono celular, así que llamé a Janice y le dije que estaban en camino. Janice ya me llamó para contarme algo de lo que descubrió cuando regresó a casa después de un fin de semana fuera. Preguntó si yo estaba en su casa ese fin de semana. Le dije honestamente que trabajaba mucho en casa y casi no iba a ningún lugar, excepto a la casa de mi hermano para dormir por la noche. Aparentemente, no pudo estacionar en su garaje cuando llegó a casa. Toda la entrada estaba llena de piezas de automóviles. No solo piezas, sino piezas que eran el adorado Ford Mustang del 65 de su esposo. Era su orgullo y alegría, y lo mostraba con orgullo a cada visitante de su hogar. Este automóvil originalmente pertenecía a su padre y fue el primer automóvil de Doug. Tenía un gran valor sentimental para él. Su padre lo entregó para su custodia. Años después, Doug restauró completamente el automóvil. Escuché a la gente reír y decir que amaba ese Mustang más que a su esposa e hijos. Esto pudo haber sido una exageración, pero no por mucho. Por supuesto, Doug se molestó un poco cuando vio a su esposa llegar e inmediatamente comenzó con un comentario insulso que todo lo que podía escuchar era una mentira completa. Ella no le dijo que lo estaba esperando en casa. Todos nos quedamos afuera mientras mi esposa llevaba la maleta a la casa. Luego vino un grito desde allí. Ava corrió hacia la puerta, gritando. ¿Qué diablos hiciste en mi casa? Sabía que no tenía tiempo para mirar realmente alrededor. Todo lo que vio fueron cosas apiladas en la sala de estar. Es sorprendente que no haya notado la falta de persianas y cortinas antes de entrar en la casa. Creo que estaba un poco desorientada después de ser notificada en el aeropuerto. Todas las ventanas estaban abiertas, ya que una de las primeras cosas que hice fue quitar las persianas, desmontarlas y doblar las cortinas. Cuando corté la electricidad, la única luz que teníamos provenía del exterior durante el día o del generador que estábamos usando. Entré, seguido por mi hermano y el resto de mi comitiva. En un tono tranquilo, le expliqué a mi ex lo que había hecho. Estaba preparando la casa para una división equitativa del 50 al 50 de nuestra propiedad. Exigió saber dónde estaban sus cosas. Pasando la mano por el suelo, dije que si se refería a la ropa y pertenencias personales, estaban todas a salvo en el armario del dormitorio.
cuando fue a mirar, estaba muy disgustada. Nunca había escuchado un grito tan penetrante de ella en todos los años de nuestro conocimiento. Alguien llamó a la policía y vinieron a escuchar a mi esposa gritar y decir que yo había destruido su casa. Le expliqué cuidadosamente lo que estaba sucediendo al primer oficial de policía en llegar. Inmediatamente llamó a su jefe. No sé exactamente qué dijo, pero en menos de un minuto aparecieron al menos 3 unidades más. Llamé a mi abogado cuando supe que Eva ya venía de camino y finalmente apareció. Se disculpó, diciendo que pensó que era mejor cambiarse de ropa. Antes de llegar, Eva comenzó a despotricar sobre a dónde iba a pasar la noche y exigió que me arrestaran. Mi abogado desestimó la idea, diciendo a la policía que no había hecho nada ilegal. No se cometió ningún delito y eso es un asunto para el tribunal civil. Doug exigió que su esposa lo llevara a casa, pero Janice se negó, frunció el ceño y preguntó por qué nunca miraba su teléfono. Le había enviado un mensaje de texto unas horas antes. Todavía no miraba, pensando que todo lo que ella le había enviado tenía que ver con su supuesta infidelidad. Esto es especulación de mi parte. Le dijo a su esposa que estaba ocupado después de que Ava fuera notificada en el aeropuerto y tuvo que aclarar todos los malentendidos relacionados con los viajes de negocios. En este punto, estaba tratando de monitorear 3 o 4 conversaciones a la vez. Respondí a Ava cuando preguntó qué le hice a su coche. Él y Doug decidieron que ella lo llevaría a donde necesitaba ir, ya que su esposa dijo que podía caminar. Ya que no iba a dejar que su trasero infiel subiera a su coche. Le dije honestamente a Eva que su coche estaba donde lo dejó en el garaje. Volvió a entrar en la casa. Menos de 2 minutos después, salió y se quejó de que la puerta del garaje no se abría. Le dije que no me sorprendía, ya que no había electricidad y le había quitado el abridor de la puerta del garaje. Exigió en voz alta saber cómo sacar el coche. Doug la escuchó y le dijo que solo tenía que tirar de la palanca de emergencia para abrir la puerta. Ella no tenía idea de qué era, así que él entró con ella. Salieron y exigió saber dónde estaba la manija de desbloqueo. Me encogí de hombros y le dije que estaba por ahí, cuidadosamente etiquetada como todos los demás artículos que había ordenado. La policía tomó notas todo este tiempo y le pidió a todos que dieran declaraciones. Janice luego dijo que aún no había llamado a la policía, pero tenía un problema en casa. Mostró su teléfono celular al teniente de policía, que parecía estar a cargo. Vi cómo su rostro cambiaba a completa perplejidad. Miró hacia mí. Le dije que Janice me había mostrado las fotografías. Pero había estado aquí en mi casa todo el fin de semana y tenía numerosos testigos. Incapaz de sacar el auto y Janice negándose a llevar a Doug a casa. Llamaron a June nuevamente. Ella llegó desaliñada, completamente llorosa. Su esposo la recibió en la casa con todas sus ropas empacadas en bolsas de basura de plástico. Él la ayudó a cargar las bolsas en la camioneta y le dijo que se fuera y no regresara hasta que hablara con un abogado. Me contó sobre sus planes el día anterior. Ahora Ava y Doug estaban empacando sus maletas en la camioneta de June. Janice le dijo nuevamente que debería revisar su teléfono. Finalmente lo hizo y luego estalló en un grito que casi igualaba al grito de Ava. Gritó a June que lo llevara rápidamente a casa. Le di consejos a Janice cuando me llamó por primera vez para decirme lo que había encontrado y ella ya había actuado en consecuencia. Su yerno se quedó en su casa. La policía había terminado con lo que podían hacer en mi casa. Todos testificamos y mi hermano y yo seguimos a los demás a la casa de Doug. Una camioneta de noticias ya estaba estacionada frente a su casa. Un reportero entrevistó al cuñado de Brett sobre lo que la familia descubrió cuando llevaron a Janice a casa después del fin de semana. Más tarde me enteré de que el camarógrafo ya había hecho un video completo del área. Brett dijo que no podían llegar a la casa para estacionar en el garaje porque la puerta del garaje y gran parte del camino de entrada estaban llenos de piezas de automóviles. El garaje estaba ubicado al final de la casa y esta área estaba completamente oculta a la vista.
Nadie me impidió seguirlos hasta su casa. La escena era impresionante. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes hombres coleccionaban autos a escala cuando eran niños. Lo que vi era similar a lo que ves cuando abres la caja de un modelo, excepto por las varillas de plástico que sujetan las piezas pequeñas en su lugar. En el centro del círculo estaba el chasis del automóvil. Había puertas a cada lado. Detrás del automóvil, en círculo, estaba el maletero y enfrente estaba el capó. Me sorprendió un poco que no se hubieran quitado las alas. El parabrisas tampoco se había quitado. Sin embargo, casi todas las demás piezas estaban desmontadas. El motor estaba enfrente del chasis. El radiador, el ventilador, la bomba de agua, el motor de arranque, el alternador, el carburador y todas las piezas principales estaban desmontadas. Todas las correas y mangueras estaban ordenadas en filas en una dirección. La transmisión y toda la caja de cambios estaban ubicadas detrás del automóvil. Las ruedas se habían quitado junto con los mecanismos de freno. Incluso los asientos se habían quitado y estaban tirados a un lado. Les digo, fue impresionante. Nunca he visto un automóvil completamente o casi completamente desmontado. Todo estaba ordenado de manera muy meticulosa, aunque no hiciera ninguna diferencia. Doug perdió los estribos. Empezó a lamentarse e incluso a llorar. Se arrodilló y gritó que Sally había sido destruida. Le pregunté a Janice quién era Sally. El reportero de televisión estaba cerca y la policía caminaba alrededor del auto, inspeccionando la escena. ¿Puedo decirte eso? Me caí de risa cuando Janice explicó que Doug llamó a su auto Sally Mustang Sally, como en la canción. Sé que todos ustedes han oído hablar de esta parte. Tan pronto como el reportero de noticias transmitió la noticia, la historia fue recogida por la estación de televisión y luego se volvió viral en las redes sociales, sonando la canción Mustang Sally de fondo. Ninguno de los cónyuges estaba escondiéndose. Todos intentamos asegurarnos de que se mencionaran los nombres de los tres comerciantes. Doug culpó a cada uno de nosotros por dañar su auto, pero todos teníamos coartadas a prueba de agua. El esposo de June, Bill, trabajó todo el día sábado en la concesionaria y estuvo con sus hijos esa noche y todo el día domingo. Había experimentado desmantelar el auto y posiblemente tenía recursos, pero los investigadores no pudieron vincularlo con nadie que pudiera ser responsable aparte del príncipe de Doug. No se encontraron huellas dactilares en ninguna de las piezas. Incluso la policía revisó las tuercas de fijación, que estaban apiladas ordenadamente en un montón. Janice pasó el fin de semana con su hermana y cuñado, como incluso atestiguaron sus hijos. Ella declaró en voz alta que ni siquiera pensó en hacerle algo al auto, y si lo hiciera, solo sería con un mazo. Y aún estaba pensando en usar un mazo para terminar las piezas y completar el trabajo. Incluso la policía se rió cuando escucharon esto. Por supuesto, debido a que el auto fue desmontado cuidadosamente y ninguna pieza resultó dañada. Yo era el sospechoso número 1, pero también tenía coartada. En primer lugar, no soy mecánico. Sé lo que son las reparaciones y renovaciones en el hogar, no cómo ensamblar un auto. En cualquier caso, no tenía más que un par de destornilladores y algunas llaves inglesas. Estaba ocupado desmantelando mi casa bajo las miradas alegres y atentas de mis vecinos. Todo lo que sucedía en la casa de Doug era un circo. Ava estaba allí porque no tenía otro medio de transporte además de June, a quien su esposo había echado de la casa. Mi suegro apareció pronto después de recibir una llamada de Eva. Permaneció con los ojos bien abiertos, observando el extravaganza desenvolverse. La reportera me llamó al día siguiente. Escuchó lo que hice en mi casa y quería agregarlo a su artículo. Le di una de las 20 o más unidades flash en las que grabé cómo despejaba sistemáticamente mi casa. Ella condensó 5 horas de video en un segmento de televisión de 2 minutos. Estas unidades flash todavía me salvan. Las repartí como caramelos en Halloween. Por supuesto, dado que solo tenía 20 unidades flash, incluye evidencia de la traición de los 3 culpables.
Doug obtuvo una orden de restricción en mi contra, prohibiéndome publicar cualquier cosa sobre su infidelidad. Pero para cuando se emitió la orden, casi todas esas unidades flash ya se habían distribuido. No podía controlar cuando algunas pruebas, incluidas las discusiones sobre su aventura e incluso videos de varias de sus reuniones, se filtraron en Internet. Incluso mi suegro obtuvo una unidad flash cuando me preguntó si estaba exagerando los eventos percibidos. Hasta el día de hoy, mi estado aún está en el limbo. Tengo la intención de insistir en que el divorcio se finalice lo antes posible, pero Eva quiere seguir casada por el bien del niño. La prueba de paternidad, contra la que inicialmente protestó mi esposa, demostró que no soy el padre de su hijo nonato. Tuve que pagar más para acelerar la prueba, pero como el niño no es mío, recuperaré parte de mi dinero de los activos generales. Ava quería poder discutir el asunto en privado y esperar hasta que naciera el bebé para hacer la prueba, pero lo hice tan público que no tuvo más remedio que aceptar la prueba. A pesar del consejo de su abogado, no tengo idea de lo que ella planea hacer o si Doug dará un paso adelante. Incluso podría no ser el padre. Por lo que sé, no es mi preocupación. Mi esposa encontró un abogado que afirmaba que destruí mi casa. El mío, por supuesto, afirmó que simplemente recogí mi trabajo. Ninguno de los componentes resultó dañado y todo estaba listo para arrasar. Según lo que he oído, la investigación sobre quien desmontó el Mustang de Doug no ha dado resultados. La teoría de trabajo es que debe ser un equipo de mecánicos experimentados, alguien con la experiencia para quitar los principales componentes sin dejar un desastre completo. Se drenó el aceite, el líquido de transmisión, el refrigerante e incluso el líquido de frenos, y ninguna de las piezas resultó dañada durante el desmontaje. Incluso el esposo de June, Bill, le dijo a los investigadores lo que se tendría que hacer para desmontar el automóvil, como que los componentes que podrían dañarse durante el desmontaje, como las cubiertas del múltiple y los ensamblajes de válvulas, se dejaron intactos. Bill me dijo en privado que quería contratar a esas personas porque eran rápidas y claramente sabían lo que estaban haciendo. Me dijo que, aunque le gustaba, no tenía nada que ver con el desmontaje del Mustang y me preguntó si yo tenía algo que ver con eso. Contesté honestamente que no. Doug pagó una fortuna por recoger y almacenar las piezas. Janice le dijo que tenía 2 días para quitar toda esa chatarra, como ella lo llamó, de su entrada para poder acceder al garaje. De lo contrario, contratará a un par de muchachos del vecindario para arrojar toda esa basura en un montón debajo de la caseta donde Doug guardaba el coche. Él sabía que ella hablaba en serio. Antes de que alguno de ustedes piense que salí ileso, diré que no salí ileso. Al día siguiente, después de que Ava regresara a casa, me despidieron inmediatamente de mi trabajo. Sabía que mi jefe era un buen amigo de Doug. Doug le enviaba clientes, y a su vez lo recomendaba cuando surgía la necesidad. Incluso mi jefe fue quien sugirió inicialmente que Ava fuera a trabajar para Doug. Cuando me dijeron que estaba despedido, me incliné sobre el escritorio de mi jefe y le pregunté si participaba en juegos sexuales y, más específicamente, si tenía relaciones sexuales con mi esposa. Lo negó todo, pero eso no me impidió hablar un poco con su esposa. Para hacer la historia corta, sospechaba que la afirmación de mi exjefe de que le estaba quitando clientes fue desestimada. Cuando demostré que traje a muchos de ellos a la firma, varias personas dijeron que no confiaban en él después de que me despidiera. Acepté manejar todas las cuentas que me siguieron de forma gratuita durante 2 meses mientras trabajaba para mi hermano por el salario mínimo. El abogado de Eva afirma que evito deliberadamente tener un ingreso significativo. Afirmé que simplemente estaba ayudando a amigos mientras decidía mi futura carrera. Así que abrí mi firma de contabilidad como voluntario en una oficina no utilizada en el edificio de mi hermano. Si alguno de ustedes necesita un contador, avíseme. La audiencia me aplaudió varias veces. Me sentí un poco mejor acerca de mis circunstancias, pero tuve que aceptar que había perdido a mi esposa, mi hogar y mis sueños. Todo es irrevocable. 3 semanas después, regresé a un grupo de apoyo para el control de la ira que algunos de nosotros apodamos Cornudos Anónimos.
Me acerqué al podio. Veo muchas caras similares aquí. Creo que están aquí por la misma razón que yo. Es difícil controlar tus emociones. Permítanme reformularlo. Es difícil mantenerlas bajo control todo el tiempo. Como mis terapeutas, y estoy seguro de que los suyos también lo dicen, hay una línea muy fina entre la depresión y la ira. Estoy hablando con ambos terapeutas ahora. Para ser honesto, no fue mi elección. Sé que algunos de ustedes tuvieron que venir aquí porque así lo ordenó el tribunal. Yo estoy aquí porque mi nuera lo exigió. Todos estábamos sentados en la mesa cenando y mi sobrino de 8 años preguntó en voz alta, «Tío Gary, ¿estás siempre enojado porque la tía Ava era tan desagradable?» Bueno, enojado y desagradable son palabras clave para mi nuera. Cuando le preguntaron de dónde lo había escuchado, mi sobrino me señaló y dijo que me escuchó hablar con su padre. Mi cuñada me miró para corregir la situación, así que dije muy cuidadosamente que usar la palabra desagradable no era muy educado. Pero sí, estaba muy molesto con la tía Ava. Y luego llegué a las 3 palabras clave principales cuando dijo, «Está bien, no lo diré más». Me cae bien. Es una lástima que sea así. ¿Pueden imaginar las miradas que me lanzó mi nuera? Mi hermano no ayudó en absoluto. Solo miró su plato y tembló, tratando de no reír. En resumen, si quiero vivir con mi hermano y su familia, continuaré la terapia, incluidas estas sesiones grupales, anuncié. No puedo permitirme vivir por mi cuenta ahora. No tengo ingresos. Quería reducir lo que obtuve del divorcio, pero la gente no entiende lo difícil que es incluso encontrar un apartamento sin ingresos verificados. Mi nuera es una mujer maravillosa y generosa hasta el extremo. Simplemente no quiere que mis desgracias afecten negativamente a sus hijos. Aquí hay más palabras clave además de las que mencioné. ¿Qué tenemos? Excepto que molesté a mi nuera al hacer que sus hijos escucharan mis conversaciones. Durante las últimas 3 semanas, he hecho lo mínimo en términos de ganar dinero. Antes de ser despedido, ganaba solo un poco más que Eva. Personalmente sentía que le pagaban tanto porque ofrecía servicios adicionales a su jefe. Por supuesto, mi abogado me dijo que mantuviera la boca cerrada al respecto porque nuestra pequeña diferencia de ingresos significaba que no tendría que pagar pensión alimenticia. Me dijo que no arruinara esto. Janice echó a Doug y presentó la solicitud de divorcio. Su auto favorito, Sally, está en algún almacén. Su divorcio, como te puedes imaginar, ya está complicado. Doug está teniendo grandes problemas en el trabajo. Principalmente trabaja con clientes corporativos. Alguien empezó un rumor de que tal vez algunas de sus negociaciones se endulzaron con favores sexuales de Ava y June. Los 3, por supuesto, lo niegan categóricamente. Pero al parecer, algunos clientes han tomado en serio esta oportunidad y están llevando el negocio a otro lugar. La empresa en su conjunto tenía algunos problemas en otras áreas. Manejaron casos de discriminación y acoso sexual. Algunos de esos clientes cambiaron de abogados y presentaron quejas ante el Colegio de Abogados, diciendo que la firma no ha tratado adecuadamente sus asuntos internos en cuanto al sexo en el lugar de trabajo. Entiendo que la presencia continua de Doug es más un pasivo que un activo y está cerca de que le pidan que se vaya. Su situación en el trabajo empeora por el hecho de que muchas personas pasan por su oficina tocando Mustang Sally de Wilson Pickett a todo volumen. Esto no puede pasarle a una buena persona. Odio esto, pero aunque me gusta la idea de que esté desempleado, los ingresos de Ava podrían caer en picada. Sus ingresos son muy altos en comparación con el salario promedio para paralegals, especialmente considerando su corto tiempo en el campo. Nuevamente, hay sospechas de que parte de su salario es pago por servicios sexuales. Dijeron lo mismo sobre la secretaria June. De los 3 infieles, June es la única que puede salvar su matrimonio. Ella lucha por reconciliarse. Simplemente le gustaba el poder que sentía. Está jugando fuerte la carta de la custodia de los niños.
Bill me dijo que estaba considerando salvar su matrimonio si ella aceptaba un acuerdo prenupcial. Ella lo convenció de que los rumores sobre sexo con clientes eran mentiras. Mi matrimonio, en cambio, ha terminado. No la dejaría si el niño fuera mío. Todo lo que tenemos que hacer es dividir la propiedad. Los jueces, y uso ese término en plural porque Ava apeló la decisión original, dijeron que tenía derecho a recuperar mi propio esfuerzo en mi antigua casa. No dañé ningún componente. Simplemente los desinstalé y los dejé listos para volver a instalarse o venderse. Le di a Eva la propiedad de todo lo que puse en nuestra habitación, pero tenía que pagar la factura por empacarlo y retirarlo todo de inmediato, de lo contrario, lo consideraría propiedad comunitaria. Su padre la ayudó a pagar y coordinar todo. Quería quitar rápidamente las cosas de la casa, pero me negué a levantar un dedo para ayudar. Eva trató de persuadirme para que ayudara para que pudiéramos hablar. Me negué a hablar con ella sin la presencia de mi abogado. Mi cuñada fue a observar y asegurarse de que Eva solo tomara cosas de la habitación. Mi futuro suegro finalmente revisó los archivos que le di y me dijo en privado que entendía mis acciones, pero aún tenía la responsabilidad de cuidar de su hija. Creo que Ava regresó a su antigua habitación en su casa. En nuestra primera reunión conjunta con los abogados como parte de la división de propiedades, sugerí que Ava se llevara la mitad de los electrodomésticos y aparatos del hogar. Ella podía elegir lo que quisiera y yo tomaría algo de valor similar. Me miró fijamente cuando dije que le daría la primera opción de inodoro. Quería comprar mi mitad por un precio simbólico, diciendo que contrataría a un equipo para volver a armar todo. Yo sabía lo que ella y su abogado estaban pensando. El conjunto valía mucho más que la suma de las partes. Siendo contador, también sabía cuánto podía ofrecerle y aún así mantenerme por debajo del punto de equilibrio. Seguí ofreciendo más de lo que ella hacía. De todos modos, ella no podría obtener financiamiento. Yo tampoco podía hacerlo solo, pero mi hermano apoyó financieramente mi juego. Ava se negó a venderme por cualquier motivo. Al final, su abogado exigió que todo se vendiera en una subasta pública y se dividieran las ganancias. Mi abogado argumentó semanalmente que perderíamos demasiado. Perdió la decisión, lo cual no le molestó ni a mí. Eva intentó pero no pudo encontrar un comprador que ofreciera una cantidad cercana a la que yo ofrecí. Mi hermano inicialmente se ofreció a comprar la estructura de la casa por la mitad de lo que mi ex y yo invertimos, pero al final fue rechazado. Lo compró en la subasta por el 70%. La casa estaba en excelente condición, pero pocos inversionistas estaban dispuestos a superar la oferta de mi hermano. Estoy seguro de que algunos de estos inversionistas estaban interesados, pero sabían que mi hermano nunca volvería a trabajar para ellos, y otras personas involucradas en el comercio seguirían su ejemplo. El abogado de Eva protestó brevemente por la falta de compensación para su cliente, pero tuvo que admitir que la subasta fue la demanda de su cliente, y desafortunadamente rechazaron mi oferta mucho más alta. Así que básicamente, perdí mucho lidiando con el divorcio, desempleado y con un pequeño porcentaje de mis activos. Todavía estoy viviendo en la habitación de invitados de mi hermano. Para compensarle por el alquiler, comencé a trabajar en la restauración de mi antigua casa. Todos saben que desmantelé mi casa, pero nadie tiene idea de quién desarmó el querido Mustang de Doug, y mucho menos proporcionar evidencia alguna. Doug incluso contrató a sus propios investigadores. Todas las pistas resultaron en nada. Mis estados financieros fueron revisados para ver si le pagué a alguien. Tuve que darles acceso a mi teléfono celular y computadora. El esposo de June, Bill, también. No se ha encontrado conexión con nadie que pueda haber llevado a cabo esta hazaña. Toda la historia se convirtió en carne de cañón para las redes sociales después de aparecer originalmente como tema en la televisión. Puedes imaginar la notoriedad que recibí como una persona que desmanteló su casa. La gente siempre me pregunta cómo desarmé rápidamente el Mustang y prometen que nunca lo contarán. Y luego me felicitan por algo que no hice.
Varios chicos se pusieron de pie y me felicitaron inmediatamente. Ante la risa de los demás. Me alejé del podio. El terapeuta preguntó quién quería hablar a continuación. Todos negaron con la cabeza. Uno dijo que esperaría hasta la próxima vez para contarle cómo agarró al tipo con quien su esposa lo engañaba y lo sacó desnudo de la casa y a la calle. Todos nos dirigimos al bar. Hola Gary, ¿no tengo derecho a un pequeño descuento como nuevo cliente?, preguntó Paul Frugay. Él era un contratista de paneles de yeso que conocí en Cornudos Anónimos. Recuerdo que diste a los chicos que te siguieron cuando te despidieron de otra empresa 2 meses de servicios contables gratuitos. Demonios, te di una instalación gratuita de mi sistema, sugerí con una sonrisa. Esto lleva su tiempo. ¿Crees que mereces algo mejor? Trabajas para mi hermano, no para mí. Mi casa ya tiene todas las paredes. Me refería a mi antiguo hogar, que ahora pertenece a mi hermano y me lo alquiló por una cantidad mínima. Compraré la casa de nuevo por lo que mi hermano pagó por ella en un año o así, cuando creamos que ha pasado suficiente tiempo para que mi ex esposa Ava denuncie el fraude. ¿O es porque ofrecí a todos los chicos de nuestro grupo de cornudos un descuento en la preparación de impuestos este año?, pregunté. No, nada de eso, se rió Paul. Creo que lo merecía por elevar el Mustang para quitar las ruedas y la transmisión. No soy muy mecánico, pero puedo ensamblar piezas, y por decirle a tu hermano que conozco a algunos tipos que pueden ayudar en una mala situación, especialmente a mi primo que es mecánico. Cuando me habló del Mustang que quería desmontar, apenas podía ver a través de las lágrimas de risa mientras celebraba que su factura se pagara por completo. Para el próximo año, suscríbete a nuestro canal para que tu segundo grano no te engañe y adelante, escucha la siguiente historia, porque esta historia no se compara con la siguiente. Si eres menor de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la siguiente.